Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal y a este video en particular donde vamos a ver junto con José María de Rus, tenemos el privilegio de estar con él en esta oportunidad hablando sobre los libros deuterocanónicos o libros apócrifos y también desde una perspectiva de un debate que siempre hay en el ambiente que tiene que ver con que gente considera que las Biblias evangélicas que tienen 66 libros están incompletas y hasta se levanta polvareda en el tema. En cambio, las Biblias católicas incluyen los libros deuterocanónicos o también llamados apócrifos. Bueno, para algunos, deuterocanónico o apócrifos suena a no entendí nada, Rodo, no entendí nada. Para eso es este video, para poder explicarles a ustedes y aprender juntos qué pasa con esto de los libros apócrifos o deuterocanónicos, por qué no están en las Biblias evangélicas y por qué sí están en las Biblias católicas. Así que estamos con José María de Rus desde España directamente para hablar de este tema. José María, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Rodo, buenas tardes de nuevo. Pues nada, un placer poder estar de nuevo contigo y disfrutar de tu canal y disfrutar de los vídeos que yo creo que tanta bendición están suponiendo para la audiencia que tienes. Así que mi enhorabuena también por esa iniciativa. Excelente, bueno, muchas gracias. Sí, estamos trabajando para el reino de los cielos, bueno, sembrando para esta generación, así que vamos para adelante. José María, contanos, ¿cómo surge todo esto de los libros apócrifos o deuterocanónicos? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué significa? Contanos. Bueno, la verdad, como tú decías, esto ha levantado grandes polvaredas, ¿no? ¿Por qué el canon católico romano, las Biblias católico romanas, pues tienen más libros que tenemos nosotros, ¿no? Y quizás sea uno de los temas de controversia que tenemos muchas veces en los diálogos entre evangélicos y católicos, ¿no? Y el por qué los protestantes tienen menos libros que los católicos, etcétera, ¿no? La verdad es que hay que entender que el término deuterocanónico es el que la Iglesia católico romana es el que usa para referirse a aquellos libros que no pertenecen al canon, digamos, más corto, que es el que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros a esos libros deuterocanónicos o del segundo canon, eso significa deuterocanónico, del segundo canon, nosotros los llamamos apócrifos, ¿no? Quizá con un sentido más peyorativo porque son libros que han estado ocultos, que no nos interesan, etcétera, etcétera. Pero hemos de entender un poco la historia de estos libros deuterocanónicos o apócrifos, ¿no? Es cierto que en ese periodo que hay entre los dos testamentos, en lo que se llama el periodo intertestamentario, que se inicia, como todos sabemos por la historia, con esa revuelta que hubo con los macabeos y que eso dio lugar, como también sabemos, a una independencia, pues ahí ocurren una serie de cosas que van a, digamos, preparar el camino para la llegada del Mesías, ¿no? Y ese periodo intertestamentario pues fue concretamente un periodo de alta producción literaria. Entonces, en esa producción literaria, lo que ocurre es que se generan todo este conjunto de libros que nosotros llamamos apócrifos o deuterocanónicos y que no solamente los deuterocanónicos, sino también otra serie de libros que se llaman pseudoepígrafes o pseudoepígrafos, que son libros que aprovechaban el nombre de otros autores. Una persona escribía y aprovechaba el nombre de un autor famoso, que te digo yo, Abraham, Adán, Noé, para escribir, ¿no? Pero bueno, no es la cuestión que en esta tarde en este día estamos tratando, sino el hecho de los deuterocanónicos. La Iglesia Católica Romana, como digo, los llama deuterocanónicos por pertenecer al segundo canon que ellos establecieron, a diferencia del nuestro que nos hemos mantenido con el canon corto. Ellos mantienen un canon largo, ¿no? El propio Jerónimo ya había juzgado a estos libros deuterocanónicos como no canónicos, es decir, como libros que merecían el nombre de ser llamados apócrifos, ¿no? Así que esto hay que remontarse a muchos siglos atrás, al siglo II básicamente, para ir entendiendo todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora, como tú decías, esto no es un tema sencillo de explicar, sino es un tema muy complejo. Muy complejo porque es cierto que tanto en el siglo IV y principio del siglo V
a partir de ahí los códices que nosotros hemos aceptado, el pueblo evangélico hemos aceptado, como era, por ejemplo, el sinaítico, como el código vaticano y el código alejandrino, sí aparecen los libros deuterocanónicos, sí aparecen. ¿Qué ocurre? ¿En qué momento se decide no publicar estos libros deuterocanónicos? Pues es algo muy curioso, la historia de estos libros deuterocanónicos, ¿no? Porque hasta comienzo del siglo V, la Iglesia no tenía claro qué libros había que incluir en el canon y cuáles no. Es decir, que cuando se empezó a trabajar sobre el concepto de canon, pues hubo que hacer un estudio exhaustivo de cada uno de los libros que hasta ese momento había, para determinar si se incluían en el canon o no. De modo que mucha gente desprecia y menosprecia a los libros deuterocanónicos, como diciendo no hay que leerlos, no hay que considerarlos, y creo que en absoluto hay que pensar así, sino que hemos de considerarlos como testimonios históricos que nos ayudan a entender el pensamiento entre ese periodo del cual tenemos muy poco conocimiento, por desgracia, conocido como el periodo intertestamentario. Hay que leerse el libro de los Macabeos, hay que leerse el libro de Tobías, hay que leerse Judith, hay que leerse otros libros para entender varios conceptos que luego van a aparecer también en el Nuevo Testamento, no lo olvidemos, ¿eh? Y esto es sumamente interesante, pues conocer un poco el germen de esta doctrina y de estos conceptos que se van a desarrollar en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace una producción literaria, no lo hace en un vacío literario, es decir, la hace en un contexto donde otros libros también se han escrito y quizá se escriban libros que rebatan a esos libros, concretamente, ¿no? De modo que hay un contexto literario que soporta a ciertos escritos también del Nuevo Testamento. Por lo tanto, creo que no deberíamos de tomar a la ligera ese menosprecio de los libros deuterocanónicos o apócrifos, ¿no? De modo que esos 18 libros, que son la diferencia que tenemos entre libros y porciones que aparecen en el canon largo, deberíamos también pensar lo siguiente, y quizás es un dato que mucha gente no conoce, y es que es cierto que fueron escritos en un intervalo de tiempo que abarca desde el año 200 a.C. hasta el año 138 después de Cristo, es decir, unos 338 años, ¿no?, de producción literaria de estos libros deuterocanónicos. Pero la Iglesia Cristiana Ortodoxa incluye otro canon, o tiene otro canon diferente al nuestro, y aún así son hermanos nuestros, la Iglesia Cristiana Ortodoxa, ¿no? Incluye, por ejemplo, primero de los Macabeos, segundo de los Macabeos, tercero de los Macabeos. Luego la Iglesia Ortodoxa, no la Cristiana Ortodoxa, sino la Ortodoxa, incluye también cuarto de Macabeos. La Iglesia Católica Romana incluye solamente primero y segundo de los Macabeos. Nosotros no tenemos ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto. Simplemente no los tenemos en nuestra Biblia. Pero hay un hecho muy interesante, y es el siguiente. Lutero incluyó en su edición, de la primera edición que él hizo de la Escritura, incluyó en el año 1534, incluyó estos libros deuterocanónicos, lo incluyó al final del Antiguo Testamento y puso además una advertencia. Y la advertencia decía que eran libros útiles, pero que no debían de usarse para formular postulados teológicos. Es decir, que tenía un aviso previo para que la gente pudiera tener acceso a esos libros de carácter histórico, pero que no los consideraran como libros para crear una doctrina, ¿no?, para formular una doctrina. Luego, otras ediciones en inglés y la propia Biblia de Ginebra incluyeron estos libros deuterocanónicos. La Iglesia Católica Romana lo que hizo fue seguir el canon alejandrino del siglo II a.C., que incluía para el Antiguo Testamento los libros que tiene hoy día la Septuaginta, ¿no? Yo dispongo de varias ediciones de la Septuaginta, tanto en inglés, en griego y en castellano, y contienen estos libros apócrifos, ¿no? No solamente libros completos, sino adiciones que hay al libro de Daniel, adiciones que hay al libro de Esther, consideran Esdras y Nehemías como un solo libro, en fin. Hay todo un conglomerado, ¿no?, de casuística que se da y que hay que tener en cuenta
a la hora de hablar de los libros deuterocanónicos y no hablar tan a la ligera de ellos, ¿no? Claro, la Iglesia Católica Romana de esto hace un dogma y dice, no, este es nuestro canon. Y por eso en el Concilio de Trento lo que se hace es canonizar el texto según el orden que la propia Vulgata Latina había establecido. ¿Qué ocurre? Pues que sorprendentemente Casiodoro de Reina decide seguir ese canon. Y cuando él publica en el año 1569 la Biblia del Oso, incluye los libros deuterocanónicos y libros apócrifos. ¿Esto qué ocurre? ¿Por qué lo hizo? Bueno, tendríamos que preguntarle a Casiodoro, pero como no lo tenemos delante y él no dejó tampoco nada escrito que argumentara el por qué incluye los libros deuterocanónicos, todos van a ser conjeturas. Pero entre ellas la que, bajo mi punto de vista, cobra más peso es que en un momento concreto donde el protestantismo estaba siendo perseguido por la Inquisición, donde cualquier publicación era quemada, cualquier publicación que hicieran los protestantes era quemada, él quiso, su intento fue que la Biblia pasara, entre comillas, desapercibida, ¿no? O a ojo de la Inquisición, entre todas las ediciones de Biblias que se hacían, porque tenían que tener una autorización para imprimir la escritura. Y Casiodoro, por tal de que la Biblia suya se imprimiera y la Inquisición pasara un poco como de largo de esa edición, que le diera después finalmente el imprimatur, él prefirió incluir los libros deuterocanónicos. ¿Qué ocurre después de la Biblia del Oso? Sabemos que la Biblia del Cántaro, que fue una revisión, una segunda edición, la llama Cipriano de Valera, ¿no? Que él hizo. Esa revisión de la Biblia del Cántaro también los quita, porque Casiodoro de Reina los mantuvo en el orden tal y como lo mantenía la Iglesia Católica, pero Cipriano de Valera en el año 1596 los quita de su lugar y hace lo que Lutero, los coloca al final del Antiguo Testamento. Y esto es verificable, puesto que uno puede mirar la Biblia del Oso y comprobar que contiene los libros deuterocanónicos o apócrifos y que la edición de la Biblia del Cántaro también los contiene, ¿no? Y el resto de ediciones bíblicas siguieron el patrón que se mantuvo se inició con la Biblia del Cántaro. Mantener los libros apócrifos y mantenerlos al final del Antiguo Testamento, con la advertencia de nuevo de que son libros históricos y que no se podían utilizar para formular ninguna doctrina teológica, ¿no? Fue en el año 1862 cuando arbitrariamente las sociedades bíblicas deciden quitarlos. Es decir, que todas las Biblias evangélicas, hasta el año 1862 aproximadamente, contenían los libros deuterocanónicos. Fue una decisión de la sociedad bíblica no volver a incluir más esos libros. Por lo tanto, aunque no los consideremos como libros inspirados, aunque no los consideremos como libros que formulen, porque tienen también algunos errores doctrinales, ¿no? Tienen algunas doctrinas que no se adecúan al contexto general de la Biblia, pero sí deberíamos al menos tener cierto conocimiento de cuál es el contenido de esos libros, ¿no? Así que es una historia, bajo mi punto de vista, interesante, apasionante quizá para algunos, ¿no? El hecho de ver que, bueno, que esos libros se han mantenido dentro del canon evangélico protestante hasta básicamente el siglo XIX, ¿no? Desde el siglo XIX para acá, pues las ediciones nuestras no los tienen, a pesar de que luego la propia Sociedad Bíblica en varios países publicara diferentes versiones, diferentes ediciones con los libros deuterocanónicos, ¿no? Así que bueno, creo que aunque sostengamos que la edición, o sea, que estos libros no son ejemplos de doctrina, pero sí son ejemplos históricos que nos pueden situar en algún momento en un contexto literario e histórico muy importante en ese periodo que conocemos como el periodo intertestamentario, ¿no? Sí, totalmente, José María. La verdad que sí. Y es impactante sobre todo conocer los datos de la historia acerca de esto, ¿no? Donde uno, en realidad, el evangélico, por sobre todas las cosas, es muy radical al punto de, cuando cataloga a algo como que esta es la palabra inspirada, lo demás los mando a todo el infierno, ¿se me explico?
todas las versiones son de Satanás. Y de hecho hay hasta personas que creen que las versiones modernas son de Satanás y la Reina Valera 60 es el libro que escribió Moisés. O sea, el apóstol Pablo escribió en Reina Valera 60. O sea, es un punto de vista muy, muy limitado, ¿no? Pero bueno, respetable desde el punto de vista de la persona, por respeto a la persona, pero muy limitado en el argumento, ¿no? Pero así hay muchas personas de esa manera y espero que esta información, porque así como el pueblo judío en los tiempos de Jesús perecía por falta de conocimiento, ¿vieron cuando dice Jesús? Ustedes erran por desconocer las Escrituras y el poder de Dios. Bueno, creo que en muchos aspectos, muchas doctrinas actuales están muy, pero idas del eje central de la sana doctrina, porque se realizan en base a propias interpretaciones o a propios modos de pensar que son tan radicales que no admiten ver a lo sumo un poco más allá sin irte de la sana doctrina. Como por ejemplo esto de interpretar los libros apócrifos o deuterocanónicos como libros históricos que pueden ser, bueno, tomados desde un punto de vista informativo, no como palabra inspirada o digna de conformación de doctrina o de verdades teológicas, sino como cuando se lee a Josefo o algún otro y que se cree que fue así, porque Josefo fue un historiador del siglo I. Entonces, desde esa postura, creo que estuvo muy bueno, José María, todo lo que acabamos de intentar hacer y que vos nos diste la posibilidad de llegar a esa información. Así que te agradezco, sí, José María. De hecho, Rodo, si me permites un minuto más, nada más. Sí. Hay un hecho curioso que aparece en el Evangelio de Marcos, cuando resulta que los saduceos se acercan a Jesús y le quieren hacer una pregunta, ¿no? Le dicen: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella, que levante descendencia a su hermano. Pues hubo 7 hermanos, que el primero tomó esposa y murió sin descendencia, el segundo también dejó. Es decir, mencionan todo esto que ya conocemos en Marcos capítulo 12, ¿no? Y tú dices, ¿y esto de dónde lo sacaron los saduceos? Pues habría que leerse el libro de Tobías para encontrar que ellos, o sea, en ese libro de Tobías se menciona esa historia de una mujer que tuvo 7 maridos y que todos la dejaron sin descendencia, ¿no? De modo que vemos lo que yo decía antes, que los evangelios no están escritos en un vacío contextual literario, sino que forman parte, bueno, pues del acervo literario que se venía manteniendo durante todo este tiempo, ¿no? Así que hemos de considerar, pues, claro, esto requiere una investigación, que quizá mucha gente pues no dispone de los medios o no dispone del tiempo para llevarla a cabo, ¿no? Pero sí es cierto que deberemos al menos de investigar. Hay un libro muy interesante que ha publicado Editorial CLIE, del autor Raúl Zaldívar, que son las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento. Un libro súper interesante porque nos habla precisamente de ese periodo de tiempo intertestamentario donde se produjeron pues una serie de productos literarios, de obras literarias que en algún modo habría que considerar, ¿no? También para comprender de manera más plena el Nuevo Testamento, ¿no? Y otros autores como F.F. Bruce, hablando acerca del canon bíblico, etcétera, pues todo esto nos informa y nos aclara bastante más acerca pues, de todos estos libros que muchos, como tú dices, rechazan o demonizan, ¿no? De alguna u otra manera, pues bueno, y como podían rechazar, no sé, el Código Da Vinci de Dan Brown, ¿no? Entonces hay que ser, creo que, conscientes de lo que tenemos entre manos, de no hablar demasiado a la ligera de ciertas cosas y considerarlas de manera adecuada en su contexto también, ¿no? Yo particularmente recuerdo siempre cuando el doctor Pérez Millos decía: si no sabes, no hables. Y lo decía directamente: si no sabes del tema, no hables del tema. Y es muy así, es muy así. Y ni que hablar si mencionamos el libro de Enoc. Como dijo Enoc y dijo Judas, cuando dijo: vendrá con sus santos millares de ángeles, y vos decís: el libro de Enoc. Y bueno, nosotros tenemos, de paso le digo a la gente, tenemos en el canal un video sobre la Biblia del oso, que te dejo aquí el link para que puedas ver el video de la reseña de la Biblia del oso, sí, totalmente. Y tenemos también un video sobre este tema del dilema de, bueno, a ver, ¿qué pasa con el libro de Enoc? Enoc mencionando en el libro de Judas, te dejo aquí el link para que también puedan verlo, ese video específicamente tratando de explicar a través de las Biblias de estudio qué
¿Qué pasa con esto del libro de Enoc? José María, gracias por tu tiempo, realmente es una bendición. Sabemos que vos sabés mucho del tema, por eso sos un invitado a este canal para poder hablar del tema, y sabemos que tenés un blog de Biblias, que es un sitio web, que de hecho vamos a dejar el link para que visiten el sitio de blog de Biblias, el blog de Biblias en la descripción de este video y en el comentario destacado, para que puedan ver allí tanta información que hay. Pero te digo, José María, ¿qué otros medios de comunicación tenés para que la gente se contacte contigo? Cuéntame. Bueno, pues aparte del blog de Biblias, que ha dejado el link, pues también tenemos un canal en Facebook, un canal en Instagram y en Twitter para, bueno, dar a conocer sobre todo pues las diferentes ediciones bíblicas que salen de las diferentes editoriales y que consideramos que son importantes dar a conocer para que el público tenga acceso previo a la compra y pueda, además lo acompañamos siempre de imágenes gráficas, procuramos que sean de alta calidad, tanto del interior como del exterior, como de diferentes ángulos, para que se entienda y para que la gente vea cuál es el contenido de la Biblia que le gustaría comprar, ¿no? Os invito a pasar porque hay publicaciones desde el año 2015-2016 y arrancando desde ahí uno puede encontrar maravillas dentro de las diferentes ediciones y versiones bíblicas que se han publicado y que se siguen publicando, y que esto dará también paso a otras entradas dentro del blog y a otras publicaciones en Instagram, en Twitter y en Facebook acerca de este tema, ¿no? En algunas ocasiones también hay algún vídeo que pueden ver tranquilamente, disfrutarlo y, bueno, contactar conmigo directamente porque hay un link, o contactar directamente con la editorial o también con vosotros, Rodo, para solicitar cualquiera de estos materiales, ¿no? Sí, estamos para servirle. Nuestro rol es comunicar el amor por la palabra de Dios, el amor por Dios, el amor por su palabra. Estamos para intentar incentivarnos todos los días y alentarnos a las buenas obras. Pero qué mejor que las buenas obras sean impulsadas en base a un criterio de vida que está fundamentado en el amor a Dios, a su palabra y sobre todo en el temor de Dios, conociendo la palabra de Dios y abordando la Biblia desde un contexto de sana doctrina. Por eso en este canal y en todo lo que estamos haciendo intentamos darle a la gente herramientas para estar bien cimentadas sobre la roca, ¿no? Esos elementos que son tan sólidos que ya que la roca es sólida, que es la palabra de Dios, la comunión con Cristo, qué bueno es tener los demás elementos que ayudan a que nuestra casa se construya sobre esa roca y fundamento sólido. José María, Dios te bendiga ricamente. Muchas gracias por este tiempo invertido, ¿eh? Y a todos los que están, por favor, estamos para servirte, José María. Y a todos los que, bueno, ya han llegado a la parte final del video, les digo, estamos para servirles, ya saben, si quieren comunicarse con el canal, con nosotros, comunicate al número que aparece en pantalla y recordá que si querés saber más acerca de muchas cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, materiales cristianos y muchas cosas más, aprovechá todos los videos por encima, mira, no te lo digo yo, mejor hacele caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!